Imagine un momento de adoración intensa en su iglesia. Los fieles están reunidos, las manos levantadas, los ojos cerrados en oración profunda. De repente, una presencia oscura se infiltra, perturbando la armonía y la paz. ¿Qué haría si presenciara una manifestación demoníaca en medio de su iglesia o oración? Los conflictos espirituales no son meros cuentos de hadas. Son tan reales como cualquier batalla física, y sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. En este vídeo exploraremos uno de los aspectos más desafiantes y a menudo malinterpretados de la vida espiritual cristiana: la presencia e influencia de demonios dentro de la iglesia. Desplegaremos las Escrituras, analizaremos relatos históricos y ofreceremos orientaciones claras basadas en la Biblia sobre cómo enfrentar estas entidades espirituales que buscan sembrar discordia y destrucción entre los fieles. Este no es solo un estudio, es una guía de batalla para todos aquellos que desean mantener la integridad de sus lugares de adoración y la pureza de sus prácticas de fe. El relato del Gadareno en Marcos 5 no es solo una historia, es una revelación profunda sobre la naturaleza del mal y la autoridad de Jesús sobre él. Cuando analizamos este evento, vemos a un hombre completamente dominado por una legión de demonios. Esta no era una simple influencia negativa, era una ocupación maligna completa, manifestándose en autoagresión y aislamiento extremos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los demonios? Son entidades que buscan destruir no solo el espíritu, sino también el cuerpo y la mente. El enfoque de Jesús, sin embargo, es igualmente revelador. Él no realizó rituales complejos, simplemente ordenó que los demonios salieran. La autoridad de Cristo se presenta aquí en su forma más pura y poderosa, mostrando que, para aquellos que están en Cristo, el poder sobre tales fuerzas no es solo una posibilidad, es una promesa. Este incidente sirve como un recordatorio poderoso para la iglesia de hoy. La verdadera autoridad sobre el mal viene no de fórmulas o encantamientos, sino de una relación genuina y sumisión a Cristo. En este episodio encontramos a un hombre no solo influenciado, sino completamente dominado por una legión de demonios. La expresión legión es históricamente significativa, refiriéndose a un grupo de hasta 6.000 soldados en el ejército romano, lo que sugiere una infestación demoníaca de gran magnitud y poder. Este hombre, marginado y viviendo entre tumbas, simboliza el extremo de la desolación humana y espiritual, un retrato vívido de lo que sucede cuando el mal tiene rienda suelta: aislamiento, autodestrucción y una existencia marcada por el tormento continuo. La manifestación física de estos demonios, en el Gadareno gritos agudos y autoagresión con piedras, no solo ilustra la gravedad de su condición, sino que también sirve como un espejo de las batallas internas que enfrentamos diariamente. Estas entidades espirituales, aunque a menudo invisibles, buscan corroer no solo el espíritu, sino también afligir el cuerpo y la mente, llevando al desespero y a la pérdida de la dignidad humana. Sin embargo, el enfoque de Jesús frente a esta situación catastrófica es notablemente simple y directo. Él no recurre a rituales elaborados o a un exorcismo prolongado. En cambio, su respuesta es una orden imperativa: «Sal de este hombre, espíritu impuro». Marcos 5:8. Esta declaración es un testimonio poderoso de la autoridad divina que Jesús posee. Él habla como alguien que tiene dominio completo, no solo sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también sobre el reino espiritual. Lo que esto revela es la esencia de la verdadera autoridad sobre el mal. No se basa en técnicas o conocimientos ocultos, sino en el poder intrínseco y la soberanía de Cristo. Avanzando en el Nuevo Testamento, el episodio de Pablo y Silas en Hechos 16 nos ofrece otra dimensión de esta batalla espiritual. Confrontados por una joven poseída por un espíritu de adivinación, enfrentaron una situación que no solo perturbaba su misión, sino que también explotaba la vulnerabilidad de una persona para el lucro. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no toleró tal explotación, y mediante una simple declaración de autoridad en nombre de Jesús, liberó a la joven. Este acto no solo trajo libertad a la joven, sino que también desafió el statu quo,
enfrentando las fuerzas económicas y espirituales que se beneficiaban de su esclavitud. Aquí vemos que expulsar demonios no es solo tratar con lo espiritual, sino también enfrentar las injusticias que tales espíritus perpetúan en el mundo físico. Cada acción de liberación tiene ramificaciones que van más allá del individuo, repercuten a través de la sociedad, desafiando y cambiando estructuras de poder establecidas. Pablo, movido no solo por su misión de predicar el Evangelio, sino también por un profundo sentido de justicia, fue compelido a actuar. Observando la situación de la joven, se dio cuenta de que su liberación del espíritu de adivinación representaría mucho más que un acto de curación espiritual. Sería también un acto de justicia social. Al expulsar el demonio, Pablo no utilizó rituales complejos, sino simplemente se volvió hacia la joven y, lleno del Espíritu Santo, ordenó que el espíritu saliera en nombre de Jesús. Este comando, aunque breve, estaba cargado de autoridad divina y resonaba con el poder del Evangelio que proclama libertad a los cautivos. El impacto de ese acto fue inmediato y profundo. La joven fue liberada no solo de la influencia demoníaca, sino también de las garras de una explotación que la aprisionaba a una existencia de servidumbre y beneficio para otros. Aquí, Pablo y Silas no solo desafiaron una entidad espiritual maligna, sino también confrontaron a quienes se beneficiaban económicamente de la opresión de ella. El resultado fue una agitación significativa que llevó a la prisión de los apóstoles, lo que demuestra cómo el reino espiritual y las realidades socioeconómicas están frecuentemente conectadas. Esta intersección entre lo espiritual y lo social es crucial para comprender la amplitud de la misión cristiana. La acción de Pablo nos enseña que expulsar demonios no es solo una cuestión de enfrentar el mal en un nivel espiritual, es también confrontar las injusticias que estos espíritus malignos perpetúan y sostienen en el mundo físico. Cada acto de liberación espiritual es también un catalizador potencial para el cambio social, desafiando y alterando las estructuras de poder establecidas que dependen de la desigualdad y la explotación. Al considerar el papel de los demonios en la Biblia, no podemos ignorar el relato de Jesús liberando a una mujer de un espíritu de enfermedad en Lucas 13. Durante 18 largos años, esta mujer vivió encorvada, incapaz de levantarse. Esta condición no era solo una cuestión médica, era un claro signo de opresión espiritual. Jesús identificó esta opresión como obra de Satanás y la liberó con palabras simples, pero cargadas de autoridad divina. Esta cura no es solo una demostración del poder de curación de Jesús, sino también una enseñanza profunda sobre el origen de muchas enfermedades que pueden afligir a la humanidad. Muestra que la Iglesia tiene el poder de intervenir, no solo orando por cura física, sino también confrontando las raíces espirituales de ciertas aflicciones. Cada liberación que Jesús realizó era una declaración del reino de Dios siendo establecido sobre las fuerzas del mal. Esto refuerza el mensaje de que la Iglesia debe ser un lugar de libertad total, donde las cadenas físicas y espirituales son rotas. Esta mujer, que por casi 2 décadas sufrió con una condición debilitante, se encontraba no solo físicamente limitada, sino también socialmente marginada. En la cultura de la época, una enfermedad crónica como la suya podría fácilmente ser interpretada como un signo de impureza espiritual o incluso de castigo divino, exacerbando el estigma y el aislamiento que enfrentaba. Cuando Jesús la vio, inmediatamente reconoció la raíz espiritual de su sufrimiento. Su enfermedad no era solo una cuestión de salud física, sino un reflejo de la opresión espiritual, descrita explícitamente como un espíritu de enfermedad. La actuación de Jesús, llamándola y declarando su liberación, fue significativa. Él eligió hacer esto en un sábado, desafiando las normas religiosas rigurosas que a menudo impedían acciones de misericordia en nombre de la observancia religiosa. Su acto de curación era una crítica directa a las interpretaciones legalistas de la ley y un signo de que el bienestar humano trasciende los mandamientos rituales. Al curar a la mujer, Jesús no solo restauró su salud física, sino también su dignidad y posición en la comunidad. Su cura fue una declaración pública de que la aflicción de ella no era una condenación divina, sino un problema que necesitaba compasión y acción redentora.
Esta intervención de Jesús demuestra que el reino de Dios, que Él vino a establecer, es un reino donde las cadenas de la opresión sean, ellas físicas, espirituales o sociales, son rotas. Explorando más a fondo, la historia de Job nos ofrece una visión única sobre la permisión y la limitación de la influencia demoníaca en la vida de un creyente. Job, un hombre justo e íntegro, enfrentó ataques severos en su vida, incluyendo pérdidas físicas, emocionales y materiales devastadoras. Este libro nos muestra que, aunque Satanás puede tener cierto poder, hay límites estrictos impuestos por Dios a esa influencia. Además, la historia de Job sirve como un recordatorio de que nuestra fe e integridad pueden ser probadas a través de adversidades extremas. Importante resaltar, la intervención final de Dios en la vida de Job no solo restauró su fortuna, sino también le dio una comprensión más profunda del poder y la soberanía de Dios. Esta narrativa es vital para la Iglesia entender cómo las pruebas pueden servir para refinar nuestra fe, enseñándonos a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables e inexplicables. La historia de Job desafía a la Iglesia moderna a mantener la fe inquebrantable frente a las adversidades y a reconocer que nuestra lucha está, en última instancia, gobernada por la sabiduría y el propósito divinos. El final del libro de Job no solo trae la restauración de su salud, riqueza y una nueva familia, sino también una transformación profunda en su comprensión de Dios. En el diálogo final entre Job y Dios, donde Dios responde no explicando el motivo del sufrimiento, sino mostrando a Job la vastedad de su creación y soberanía, Job reconoce su propia limitación en entender los caminos divinos. Este punto es crucial para la Iglesia hoy. Es un recordatorio de que la fe en Dios no requiere una comprensión completa de sus planes, sino una confianza en su naturaleza y promesas. Para la Iglesia moderna, la historia de Job sirve como un recordatorio vital de la necesidad de una fe que resista las pruebas. Ella enseña que la adversidad puede ser una herramienta que Dios usa para refinar nuestra fe, profundizar nuestro carácter y expandir nuestra comprensión de su soberanía. La historia anima a los creyentes a mantener la fe inquebrantable, incluso cuando enfrentan adversidades incomprensibles, y a reconocer que, en el gran esquema de las cosas, nuestra jornada está guiada por la sabiduría y propósitos divinos, que a menudo trascienden nuestra comprensión inmediata. Otro aspecto significativo del enfrentamiento espiritual es el uso de la alabanza y adoración como armas espirituales. En el libro de 2 Crónicas 20, leemos sobre Josafá enfrentando una gran amenaza de ejércitos enemigos. En lugar de prepararse para la batalla con estrategias convencionales, fue instruido para poner cantores al frente del ejército, alabando a Dios. El resultado fue extraordinario. Dios estableció emboscadas contra los enemigos, que acabaron destruyéndose mutuamente. Este incidente nos enseña que, a veces, la batalla no es nuestra, sino del Señor, y nuestra respuesta debe ser una de confianza y proclamación de su grandeza. La música y el alabanza pueden literalmente cambiar atmósferas espirituales, dispersando la opresión y abriendo camino para manifestaciones del poder de Dios. Esto es particularmente relevante para la Iglesia hoy, enfrentando la influencia demoníaca no solo con oración y ayuno, sino también con una actitud de alabanza que reconoce y celebra la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Además, es fundamental que la Iglesia comprenda la importancia de la unidad y la intercesión colectiva. En muchos de los ejemplos bíblicos, la victoria sobre las fuerzas espirituales del mal se logró a través de la acción conjunta de los creyentes. En Hechos 12 vemos a la Iglesia reuniéndose para orar fervorosamente por la liberación de Pedro de la prisión. Estas oraciones colectivas culminaron en un milagro extraordinario. Un ángel fue enviado para liberar a Pedro, demostrando que cuando los creyentes se unen en oración, el poder de Dios se manifiesta de manera tangible y poderosa. Este principio es extremadamente aplicable en la batalla contra influencias demoníacas. La unidad de la Iglesia en oración no solo fortalece a sus miembros individualmente, sino que activa el poder espiritual corporativo capaz de romper cadenas y derribar fortalezas espirituales.
La Iglesia necesita ser una comunidad donde el apoyo mutuo y la intercesión son la norma, no la excepción. La unidad entre los creyentes es frecuentemente enfatizada en las Escrituras como un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17, destacando que la unidad sería un testimonio del amor y la verdad de Dios al mundo. En Hechos 12, esa unidad se manifestó de forma práctica a través de la oración fervorosa y colectiva. Cuando Pedro fue encarcelado, la Iglesia no actuó individualmente, sino que se reunió en una casa para orar incansablemente por su liberación. Esta acción colectiva simboliza la fuerza que surge cuando los creyentes se juntan con un propósito común, superando divisiones y enfocándose en una causa que afecta a toda la comunidad. El resultado de las oraciones colectivas en la liberación de Pedro muestra vívidamente el poder de la intercesión. El texto bíblico describe que, mientras la iglesia oraba, un ángel del Señor apareció en la prisión, liberando a Pedro de sus cadenas y guiándolo fuera de la celda sin ser detectado. Este milagro no solo fortaleció la fe de aquellos que oraban, sino que también sirvió como una señal de que Dios responde activamente cuando sus hijos se unen en oración. La intercesión colectiva, por lo tanto, no es solo un acto de fe, sino una práctica poderosa que puede llevar a intervenciones divinas directas, subrayando la idea de que las batallas espirituales son frecuentemente ganadas a través de la oración unida y persistente. Considerando la dinámica de la guerra espiritual, es esencial mirar la historia de Elías enfrentando a los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Esta confrontación no fue solo un desafío teológico, sino una verdadera batalla espiritual, donde la autoridad de Dios fue puesta a prueba frente a falsas divinidades. Elías, solo contra cientos, demostró una fe inquebrantable, convocando el fuego del cielo para consumir su sacrificio, una demostración innegable del poder del verdadero Dios. Esta historia es una representación dramática de cómo la verdadera fe en Dios puede confrontar y derrotar las fuerzas malignas, incluso cuando éstas parecen dominantes en la sociedad. La lección para la Iglesia contemporánea es clara: el poder de Dios es supremo, y cuando enfrentamos el mal, no estamos solos. La majestad y la fuerza de Dios nos rodean, listas para ser manifestadas a través de nuestra fe y acciones decididas. Además de los grandes actos de fe, la Biblia también nos enseña sobre la constancia de la vigilancia espiritual. El apóstol Pedro, que experimentó tanto la liberación divina como el enfrentamiento directo con fuerzas espirituales, nos advierte en 1 Pedro 5, 8, ser sobrios y vigilantes, porque el adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien pueda devorar. Esta advertencia es vital para la Iglesia hoy, especialmente en tiempos donde las manifestaciones del mal pueden no ser tan evidentes como un demonio gritando en un servicio de adoración. A menudo, el mal se infiltra a través de sutilezas, desánimo, divisiones, chismes y falsas doctrinas que pueden corroer la Iglesia desde dentro hacia afuera. La vigilancia requiere discernimiento espiritual, una profunda comprensión de la palabra de Dios y una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la santidad y la verdad. En la práctica, el enfrentamiento con las fuerzas demoníacas en una iglesia puede variar ampliamente. En algunos casos, puede ser necesario un encuentro directo, donde la liberación a través de la oración y la imposición de manos es necesaria, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. En otras situaciones, la batalla puede ser más una cuestión de enseñar correctamente la palabra de Dios, desmantelando las fortalezas mentales que han mantenido a las personas en cautiverio a mentiras y engaños. Efesios 4, 25-27, nos advierte rechazar la mentira, hablar la verdad con nuestro prójimo y no dar lugar al diablo. Esto subraya la importancia de una comunicación honesta y abierta dentro de la comunidad de fe, una estrategia vital para mantener la salud espiritual de la Iglesia y para proteger contra la influencia destructiva del enemigo. La práctica de expulsar demonios a través de la oración y la imposición de manos está profundamente arraigada en el ministerio de Jesús y continuada por los apóstoles, como vemos en diversos relatos en los Evangelios y en Hechos.
Estos actos de liberación, frecuentemente dramáticos e inmediatos, sirven como una manifestación poderosa del reino de Dios en acción, desafiando directamente las fuerzas del mal y trayendo alivio y restauración a los oprimidos. La continuidad de esta práctica en la vida de la Iglesia moderna no solo sigue el modelo bíblico, sino también reafirma la creencia en la actualidad del poder de Dios para liberar y restaurar individuos afectados por influencias espirituales malignas. Además de las manifestaciones dramáticas de liberación, una gran parte de la batalla espiritual ocurre en el terreno menos visible de las ideas, creencias y mentalidades. Pablo, en Efesios 4:25-27, enfatiza la importancia de rechazar la mentira y abrazar la verdad en el contexto comunitario. Esta enseñanza apunta hacia la necesidad de confrontar y desmantelar las fortalezas mentales, estructuras de pensamiento que mantienen a las personas en cautiverio al miedo, al pecado y al engaño. La renovación de la mente, que Pablo expone en Romanos 12:2, es esencial para la liberación de esas fortalezas. La enseñanza de la palabra de Dios, por lo tanto, es fundamental no solo para el crecimiento espiritual y moral de la comunidad, sino también como una estrategia defensiva contra las tácticas sutiles del diablo que busca distorsionar la verdad y promover divisiones. La exhortación a hablar la verdad unos a otros refleja la necesidad de transparencia y honestidad dentro de la Iglesia. Una comunidad que practica una comunicación abierta y verdadera fortalece sus defensas contra las influencias malignas, pues la mentira y el engaño son terrenos fértiles para el diablo. Al cultivar un ambiente donde los miembros se sienten seguros y apoyados para compartir sus luchas y dudas, la Iglesia puede efectivamente cuidar y proteger unos a otros, reduciendo el aislamiento que a menudo agrava la opresión espiritual. La fuerza de la oración intercesora no puede ser subestimada en la guerra espiritual. La Iglesia primitiva es un ejemplo brillante de esto, especialmente en momentos de crisis. Cuando Pedro fue aprisionado, la Iglesia no recurrió a métodos humanos para su liberación. En cambio, se volvieron hacia la oración fervorosa y colectiva. El resultado fue una intervención milagrosa que no solo liberó a Pedro, sino también fortaleció la fe de toda la comunidad. Este poder de la oración intercesora sirve como un modelo para nosotros hoy, mostrando que cuando nos unimos en oración, con fe sincera, Dios puede operar milagros y traer liberación y victoria sobre las fuerzas de las tinieblas que buscan oprimir y destruir. La celebración de la victoria es un aspecto crucial en la batalla espiritual. Así como los israelitas celebraban sus victorias con cánticos y alabanzas, recordando continuamente las obras poderosas de Dios, la Iglesia moderna debe también cultivar una cultura de gratitud y celebración de las victorias sobre el mal. El Salmo 149, 6-9 nos alienta a tener en los labios cánticos de Dios y en sus manos una espada de dos filos, una combinación de alabanza y la proclamación de la palabra que tiene el poder de imponer la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos. Celebrar las victorias nos fortalece y nos prepara para los desafíos futuros, recordándonos constantemente que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino del Señor, que es siempre victorioso. La responsabilidad de mantener la santidad dentro de la Iglesia es compartida entre todos sus miembros. Como Pablo instruye en 2 Corintios 10, 3-5, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas de guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Esto nos muestra que la batalla contra las influencias demoníacas se libra principalmente en el campo espiritual y mental, donde las falsas ideologías y pensamientos corruptos deben ser combatidos con la verdad de la palabra de Dios. La Iglesia debe ser proactiva, no solo en reaccionar a las manifestaciones de espíritus malignos, sino en cultivar una cultura de enseñanza bíblica sólida y discipulado, donde cada miembro está equipado para discernir y resistir las sutiles seducciones del enemigo. Además de la batalla espiritual individual, la Iglesia como cuerpo colectivo tiene un papel crucial en mantener un ambiente de adoración limpio y puro,
Como hemos visto en varias narrativas bíblicas, el ambiente de adoración es a menudo un objetivo principal para ataques espirituales. No obstante, es también el lugar donde la presencia de Dios es invocada de forma más intensa. Levítico 19:30 instruye: guardaréis mis sábados y reverenciaréis mi santuario. Yo soy el Señor. Este versículo no solo destaca la necesidad de respeto por el lugar de adoración, sino también sirve como un recordatorio de que la pureza del santuario debe ser mantenida contra todas las formas de contaminación espiritual o física. La Iglesia debe, por lo tanto, ser vigilante, asegurando que sus prácticas de adoración sean conducidas de manera que honre a Dios y expulse cualquier influencia maligna. Es también esencial que la Iglesia se involucre en prácticas de ayuno y oración, como armas para fortalecer el espíritu y debilitar las ofensivas del enemigo. Estas prácticas, que fueron ejemplificadas tanto por Jesús como por los primeros cristianos, son medios poderosos de sumisión a Dios y renuncia de las tentaciones terrenales que pueden abrir puertas a influencias demoníacas. Mateo 6:18 habla sobre ayunar en secreto. Para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará públicamente. Este enseñamiento enfatiza que el ayuno no es solo una disciplina física, sino una expresión de búsqueda intensa por Dios, que fortalece nuestra conexión con lo divino y purifica nuestros cuerpos y mentes. En la vanguardia de toda estrategia espiritual, el liderazgo de la Iglesia desempeña un papel vital. Los líderes espirituales deben ser ejemplos de integridad, vigilancia y profunda conexión con Dios. Ellos deben ser los primeros en detectar y tratar con cualquier señal de influencia maligna dentro de la congregación. Como guardianes espirituales, los líderes deben estar equipados con un profundo entendimiento de la Biblia, una relación sólida con Dios y una vida de oración consistente. Tito 1:9 exhorta a los líderes a aferrarse firmemente al mensaje fiel conforme fueron enseñados, para que puedan alentar a otros por la sana doctrina y refutar a los que se oponen a ella. Esta es una llamada clara para que el liderazgo no solo guíe con sabiduría y discernimiento, sino también proteja activamente a la Iglesia contra doctrinas falsas y prácticas perjudiciales que pueden abrir camino para influencias demoníacas. La batalla contra las fuerzas demoníacas es compleja y multifacética, involucrando tanto al individuo como al colectivo. Cada miembro de la Iglesia, de líderes a laicos, tiene un papel que desempeñar en mantener la pureza y santidad de la Iglesia. Al adoptar una aproximación proactiva y equipada con el conocimiento de la palabra de Dios, la práctica de la oración, el ayuno, la adoración y la enseñanza sólida, la Iglesia puede no solo resistir, sino también vencer las fuerzas del mal que buscan desviar, destruir y desalentar. Es un llamado para que cada creyente esté firmemente arraigado en la fe, vigilante en espíritu y comprometido con la comunidad de fe, asegurando que la luz de Cristo continúe brillando intensamente, incluso ante las tinieblas que buscan ofuscar.